hay gato encerrado. Esta expresión proviene del siglo de oro español y no se refiere directamente al felino, sino al ladrón por su sigilo y su prudencia. También al zurrón o bolsa hecha con la piel de este animal, donde se guardaba lo robado. Así gato es el ladrón, el lugar donde se guarda lo sospechoso y el dinero mal habido. Por eso podemos decir, en este lugar, en este asunto o en este mundo, hay gato encerrado. Soy Germán Ortega Chávez. ¿Cómo les va? Bienvenidos. Esta es la dichosa palabra. Desde una perspectiva humanista, decía Goethe, la verdad ya existe. Lo único que tenemos que hacer es repetirla y traducirla. Esperamos que las palabras que se abren aquí para ustedes contribuyan a esa traducción. Soy Eduardo Casar, bienvenidos. Amar la lectura es trocar horas de hastío por horas de inefable y deliciosa compañía. Así que no dejes para mañana lo que puedas leer hoy. Decía Michel Houellebecq que vivir sin leer es peligroso, porque obliga a conformarse con la vida. El que no lee, pues tiene una vida, pero el que sí lee puede tener varias vidas. Así que aguas, porque leer se te puede subir a la cabeza. Gracias por estar con nosotros. Yo soy Laura García. He contemplado las murallas de la rocosa Babilonia y la estatua crisoelefantina de Zeus junto al Alfeo, y los jardines colgantes y el coloso del sol, y el descomunal trabajo de las excelsas pirámides y la extraordinaria tumba de Mausolo. Pero cuando diviso el templo de Ártemis alzándose hasta las nubes, aquellas 6 maravillas se desvanecen. ¿Qué pintan? Si exceptuamos al Olimpo, el sol no ha contemplado nada semejante. Este elogio del templo de Ártemis o de Artemisa o de Diana que fue erigido allá en Éfeso, es de un tal Antípato de Tesalónica, quien por primera vez hizo esta lista detallada de las 7 maravillas del mundo antiguo. Soy Pablo Boullosa, buenas noches. Muy bien, desde la mañana tenemos algunas de las respuestas que les hacemos en la pregunta de redes. Hay buenos libros con malos títulos y buenos títulos para malos libros. Menciona algunos títulos de libros que por sí mismos te parezcan hermosos. A ver qué tenemos por ahí. Pues tenemos que comenzar a pensar, ¿no? Me acuerdo de uno que hicimos hace algún tiempo que regalamos que se llamaba Los pelos en la mano. Es muy feo título, lo expresamos así. Una antología, ¿no? Una antología que hizo Rogelio Guedea. No, y hay algunos que van por el estilo, pero a ver qué más nos va llegando, ¿verdad? A mí los que son muy largos de repente me sacan de onda porque no los puedo memorizar, pero me parecen muy buenos porque conlleva incluso casi una metáfora, una historia en sí. El pájaro que da cuerda al mundo. Yo no sé leer bien a Javier Marías, pero tiene un título que siempre me encantó, que se llama Mañana en la batalla piensa en mí. Sí. Y que hace no mucho tiempo descubrí que es un verso de Ricardo III. Por eso es tan buen título, ¿no? O sea, doblemente bueno. Título, ¿no? Muy buen título. Bueno, también a veces no solamente buenos títulos, hay libros que a veces el nombre del autor se convierte casi en el título, ¿no? Yo recuerdo La leyenda dorada, que muchas veces en la Edad Media la calificaban como el Santiago de la vorágine, porque era el autor, que es un nombre, pues... ¿Se apellida vorágine? Santiago de la vorágine, ¿no? Entonces, wow, pues que suena
muy bonito, aunque el libro pues, es La vida de los santos, que mi abuelo decía que era muy bueno para cuando uno tenía insomnio. Sí, porque el de la vorágine era José Eustacio Rivera, ¿no? También. Exactamente. Que Bueno, muchos le dicen José Eustaquio Rivera, porque el nombre José Eustacio es raro. Muy Sí. raro. Y entonces Eustacio. muchos proyectan la trampa de Parece muy Eustaquio sobre el nombre del autor. Luego pasan esas cosas. Sí, Muy buen libro también, ¿eh? muy bueno, o sea, maravilla. bien, pues nos preguntan allá desde sus casas. Tenemos aquí que Arturo Díaz nos dice si podríamos hablar de la diferencia entre abusado y aguzado. Es una diferencia que aquí en México en alguna ocasión alguien me dijo. Germán dice, abusados que ahí les va, ¿sí? Me decía de ti, ¿no? Y yo dije, bueno, pues yo también digo abusado, porque ponte abusado, niño, ¿sí? Y actualmente, y bueno, aguzar viene de sacar filo y por extensión de estar atento, de estar despabilado. Entonces, muchos creen que si uno dice abusado, está mal, ¿sí? Porque tendría que ser aguzado. Pero nadie te dice, aguzado, carnal, o aguzado tal, ¿no? Suena abusado, Sí. además, el ¿Eh? abusado. Actualmente, como el verbo abusar se refiere mucho a la cuestión del abuso sexual, entonces se trata de establecer esa diferencia. Pero en México y en Guatemala decimos abusado para estar atento, ¿Y no tiene que como ver un con sinónimo buzo? de aguzado. ¿Perdón? ¿No tiene que ver con buzo? Bueno, O cuando dicen, ponte buzo, ¿es lo Pero mismo? buzo o es no? con Z. pero sí. Según yo no tiene que ver con buzo. Según yo es solamente una cuestión de fonética. ¿Sí? Y, por ejemplo, el diccionario panhispánico de dudas recomienda, porque solamente recomienda, no prohíbe ni nada, o sea, no se preocupe nadie. ¿Sí? Calma. Recomienda no usar abusado así como participio, ¿no? Fue abusado por su novia, ¿sí? O fue abusada por su novio, ¿sí? Que dice, por su- no, sufrió abuso sexual por parte Ok. de... ¿sí? O sea, no usar el participio. No usar el participio abusado. En el caso, pues, de la manera como usamos el abusado como avispado, ¿sí? Exacto, Entonces no despierto. está como despierto, ¿sí? Ahora, está el bien. diccionario los da como, no sé si sinónimos o variantes, porque de hecho, si uno entra en una de las palabras, que ahora mismo no sé cuál se prefiere, me imagino que depende de los países, como tú dices, remite al otro. Entonces se entiende que los dos son correctos y los dos ya se utilizan Ahora, indistintamente. yo no sé si en español tenga que ver con, en el español de México tenga que ver con una mala idea de lo que es una persona lista. Una persona lista que es la que abusa de las demás. No sé si tenga que ver con eso. Ojalá y no. Y no. Yo creo Porque que son- realmente, nada más, abusar viene de un sobreuso. O sea, Claro. viene de abusar. Abusar. Realmente es como Usar más. un uso excesivo, ¿no? Sí, usar de más, sí. tiene Exacto, que ver con pasarse fuerza. de la raya, diríamos, ¿no? Sí. Y por lo demás, digamos, el aguzado, que se oye menos y que en México suena como vulgar, yo no sé por qué. La clase media piensa que decir aguzado es como vulgar muchas veces. Aguzado sí es mucho más correcto, porque viene de acus, del latín Sí, acus, que sí, ya ya, tenía ese aguzado doble sería mejor, sentido sí. De agudo. de ser agudo tanto en el sentido, digamos, espacial o físico, como de ser agudo en el sentido mental, de ser una persona perspicaz, inteligente, ¿no? Ahora, lo que tú decías, de que por supuesto también lo escuchamos, de que le dicen a los niños, póngase buzo, ¿no? Sí, es Yo otra. creo que es una cosa que viene de abusado y que pues abusado quiere decir ser como buzo, pero yo no creo que la palabra buzo, no lo sé, que la palabra buzo haya tenido originalmente alguna Sentido connotación de inteligencia o de la palabra buzo. Etimológicamente de hecho, no. De hecho, ¿cómo escribirías ponte buzo? ¿Lo Con escribirías Z. con S o con Z? Pues es que lo que pasa es que el buzo que se mete al agua Ese es se con escribe Z. con Z. En cambio, abusar, pues es con S, Por eso, pero ponte buzo, ese Yo buzo, lo ¿cómo lo escribiría escribirías? con Z. Yo también. con Z. Sí. No con S. No, De- no con Como S. como el buzo que se mete Que se al pone agua, ¿no? buzo porque O sea, tiene que estar mójate. ahí. Traje de buzo. ¿no? Mójate. Traje de buzo, que te sumerges. Métete al agua, pero sin mojarte. Eso es ponerse buzo.
Hay que estar muy despierto. Para que no se te acabe el tanque de oxígeno, una onda así. Ahora, esa metáfora de que aguzado es inteligente es muy bonita, porque incluso se habla de una inteligencia penetrante. Sí, o sea, porque es aguda y lo agudo Claro. penetra en las Sí, cosas. hay ¿no? una analogía ahí, hay una analogía formal muy interesante. Sí, ¿no? sacarle de filo la a las profundidad, Sacarle ideas. filo a las ideas. de Sí, meterte a la profundidad del Esa sentido de metáfora es muy Qué bonita, afilado. ¿no? Qué afiladito, Bien, sí, sí, sí. estoy. Incluso se dice acumen también, ¿no? Sí. En español, Sí, sí. acumen. Ah, esa sí no la había oído. O sea, sí, a veces se elogia el acumen de alguien, que es Sí. como elogiar su Su inteligencia. inteligencia. Su sentido de penetración en las ideas de profundización. Sí. Sí, bueno, pues ok, vamos a nuestra dichosa palabra del día de hoy. Como ustedes saben, no tenemos suficientes libros para todos los que contestan, pero los primeros que contesten, por supuesto, nos dará mucho gusto compartirles estos regalos que nos hacen. Vieja anticuada. El adjetivo que buscamos fue usado por Leopoldo Alas, para dar nombre a una ciudad ficticia que es un trasunto de Oviedo, de la ciudad asturiana de Oviedo. Bueno, y ahí tenemos este libro de Javier Guerrero, editor, Relatos Enfermos. Es una cortesía de Conaculta y Literal Publishing. Ya alguna vez hemos hablado de la editorial Malpaso y de su sello infantil Malpasito, y en esta ocasión tenemos a Jordi Soler, que desde hace tiempo está afincado en Barcelona con ilustraciones de Santi Moix. Noviembre y Febrerito, estos dos gigantes que son hermanos. Noviembre es muy grande, como todos los gigantes, y Febrerito, pues no, es de tamaño medio, más bien pequeñito para ser un gigante, pero entre los humanos parece que no da tanto miedo, así que son las aventuras de estos dos hermanos mezclados y camuflados entre humanos. Delicioso. Y también tenemos ejemplares de esta novela de Christine Angot, que se llama Un amor imposible. O sea, un amor, ¿no? Cortesía de Anagrama, y como es tradición también en nuestro programa, tenemos una suscripción anual a la revista Este País. Si la buscan, recuerden que desde hace un par de números cambiamos de logo. Muy bonito el logo actual. Gracias. Tenemos que ir a una pausa, como dice mi compadre Eduardo. Hola, ¿qué tal? Yo soy Luisa Iglesias, conductora de Primer Movimiento, y hoy quiero felicitar con muchísimo entusiasmo a la dichosa, sabrosa, quinceañera Palabra, que me ha enseñado y me ha dejado tantas cosas en mi vida. Soy admiradora de los diablos y todo lo que esté relacionado con ocultismo y cosas oscuras me encanta, y sin embargo mi palabra favorita es luminosa. Esta palabra la aprendí en la dichosa Palabra, es luciferina, que parece de diablos, pero en realidad apela a la sustancia, a los compuestos químicos que tienen los animales bioluminiscentes para brillar, como las luciérnagas. De ahí yo quería llamarme Luciferina Iglesias. Eduardo Casar fue mi maestro de la SOGEM desde que yo era una chamaca despeinada, igual que ahora. Y me enseñó que las palabras, que el conocimiento es lúdico, que tenemos que quitarle la pretensión y simplemente jugar con el lenguaje, divertirnos, entregarnos y saber que estas experiencias pueden ser deliciosas. Por lo mismo, adoro este espacio, adoro la dichosa Palabra. Gracias por haber estado con nosotros tanto tiempo, que sean muchísimos años más, y pues a seguir jugando con el lenguaje. Abrazo para todos. Caray, pues muchas gracias por esas palabras de Luisa Iglesias. Gracias, Qué Luisa. bueno que entre pues a este juego con el lenguaje que estamos tratando de hacer con el lenguaje y con el conocimiento. No voy a decir todavía la dicha palabra. No la digas. No, nadie me está pidiendo que la diga, así que mejor vamos sobre... Yo tengo una pista buenísima. luego Una pista para sí, la- luego la digo entre... Ahorita que la digas la dicha, ¿tú dices la pista? O la dejamos tantito más, a ver si alguien la... Bueno, a ver. según si nos van llegando respuestas o no, ¿no? Dice Nora A. Cruz, ¿de dónde viene la palabra raya en la expresión pagar la raya? Ah, caray.
Pagar la raya. Fíjate que hay que irse hasta el diccionario de la Academia Mexicana de la Lengua, porque si uno se va a uno de uso pues, común o editado en otros países, no la encuentra. Aparece raya como la línea larga trazada en una superficie, como la línea del pelo, como la raya del pez. ¿No está en el diccionario entonces? No. Vale, Aparece vale. antes el coloquialismo o en la jerga de la drogadicción, como una dosis de cocaína que se esnifa, antes que esta acepción que sí recoge el diccionario de la Academia Mexicana y es el de el salario. Tal cual es un salario, es una cantidad que se cobra por un trabajo hecho. Y también ahí mismo aparece tienda de raya, que yo supongo que por ahí tiene mucho que ver. Antiguamente en las haciendas había unas tiendas de raya, que eran unas tiendas donde había un abasto, digamos, de primera necesidad, de productos básicos, donde los, digamos, los proletariados, los obreros que trabajaban en la hacienda, iban y compraban. ¿Cómo compraban? Con el salario que les daban los capataces, los jefes y los amos, Que no les daban a veces salario, les daban nada o más con una tarjetas, moneda que tarjetas acuñaban en la de propia cambio. hacienda y Sí, que sí, solo sí. podían canjear en esas tiendas de raya. ¿Por qué se llama de raya? Bueno, parece ser que sí, antiguamente había una acepción por el diccionario de la Academia que venía que raya era esta línea con la que se cerraban las cuentas en un libro de cuentas. Es decir, cuando uno terminaba de hacer un inventario, pues sí, una relación de cuentas, esta raya era la que definía hasta aquí. Pues es la que haces abajo de una multiplicación, ¿no? Exacto. Entonces, Una raya. esta sí existía y era una acepción dentro del diccionario y parece ser que antiguamente cuando estos obreros estaban trabajando en estas haciendas, muchos no sabían firmar, eran analfabetos, entonces o más bien campesinos, la mayor parte, ¿no? Sí, Porque se campesinos, refiere a los más escribían. más que obreros, ¿no? bueno, claro, dependiendo un poco del Dependiendo dónde del trabajo que dónde lo desarrollaron dentro rayaban. de la tienda. Entonces, parece ser que para ellos cada semana, cada quincena, cada que tenían que cobrar, primero les medían las asistencias y el trabajo realizado, y eso estaba hecho como con rayas. Luego había una raya donde decían, pues tú esta semana hiciste tantas tareas, estuviste tantas asistencias y hasta aquí llegaste, o sea, otra vez el final de esas cuentas, la raya, y pues aquí te hacemos la cuenta, esto es lo que te toca, firma aquí. Muchos dicen que en lugar de firmar, ellos ponían una raya de lo estoy cobrando. Entonces, había un montón de definiciones de raya. Hay que decir que esta raya es con Y, no con eran dos Ls. también analfabetos, entonces o ponían el dedo o echaban una Eso raya. acabo de decir. Entonces, ellos hacían eso. Entonces, pagar la raya era hacer la cuenta de todo lo que habían hecho durante el tiempo estipulado, que normalmente era una semana, y se le pagaba hasta donde había llegado la raya, o la raya es a la Curioso, persona ¿no? que había puesto su nombre, su asistencia, su conforme, su recibido que tenemos ahora, ellos le hacían una raya, eso es lo que se llaman. El problema de acá es que ese dinero, esas monedas que acuñaba la hacienda, solo las podían ir a gastar a esta tienda de raya que lógicamente tenía unos precios muy particulares, abusaban, se endeudaban. Los campesinos, la gente que trabaja en una hacienda no podía irse de la hacienda si no liquidaba esas deudas, y las deudas se heredaban, con lo cual también era una manera de tenerlos amarrados y sometidos a una dinámica de Una hacienda que era muy servidumbre, ¿no? injusta. Exacto, Sí, era una servidumbre. estaba- Raya, hay que decir que existe el verbo rayar como cobrar, y eso se usa, no sé qué tanto, pero sí hay un Sí, se uso usa, actual. No se usa coloquialmente mucho. se usa. Sí, bueno, Eso sí es coloquial y se aparece más. Raya aparece, bueno, la etimología viene de radius, que es una varilla puntiaguda, de la que luego salieron los rayos luminosos y los radios, por ejemplo, de la bicicleta. Esos son radios porque Como los del nacen sol, como exacto, como de un centro y iban hacia... Los radios del sol, qué Hacia la bonito suena. circulación. ¿no? Los radios Los del radios de una bicicleta. Sí, ¿no? bueno, Ya. también se Sí. llama radio. Sí, ese segmento se llama radio. Y de ahí parece ser que derivó en esta raya, que hoy en día digo que es esta línea larga que se traza en una superficie, pero esta manera de llamar al cobro, al que hoy salario, en día todavía se usa mucho en construcción, por ejemplo. Sí, yo soy hoy hijo de toca pagar. arquitecto y siempre digo, mi papá decía en el Voy a despacho, rayar. ay, voy a rayar, y luego llegaba alguien, ay, que llegó el maestro que viene por la raya. O sea, tal cual, así. No, hoy- y si hoy- no das hoy la se raya, dice te eso. la rayan.
Que también es También otro. es Que otra también es una Fíjate que a acepción. mí- Es que a mí me gustan las acepciones. La de estas. tachar. Es que fíjate que a mí me cuesta, por ejemplo, mucho el verbo rayar, diferenciar algunas veces la Y con las dos L's, porque rayar con Y es hacer rayas, como tachar y como, claro, ¿no? sí. O a veces esto raya en lo imposible, bueno, ahí es como acercarse. Pero Rayaron luego tu el coche. rayar con dos L's es hacer la rayadura. Pero, por ejemplo, si te hacen un rayajo en el coche y no es una raya, hay que te están rayando como si... Mira, si te la hacen con un instrumento que sirve para hacer polvo el queso, entonces sí te Claro, lo pero como rayaron yo no estuve ahí. Entonces con doble L. con doble L. O hacer rayajos, sería siempre con Y, aunque no fuera una raya línea ni recta. En realidad la línea no tiene por qué ser recta, tiene que ser larga. Así es una... Porque Hay un si no, sentido le- que cuando alguien es muy rayado, Sí, también. que es muy padre. Tú que eres muy de fútbol, los Rayados de Monterrey. Por ¿no? ejemplo. Sí. Son rayados cuando ganan, pero si no, pues no, Se no la son rayan. Se cambian de camiseta. Se cambian de Se pone la segunda equipación y todo listo. Sí, esa es un poco la idea de la raya como la cantidad, el salario que se cobra por un trabajo realizado y que hoy todavía se usa, no aparece como un coloquialismo, es decir, es un uso neutro y totalmente aceptado, pero parece ser que solo es en México, no sé si es un mexicanismo, pero aparece como un uso... Hace rato ¿De acá? Pablo dijo pasarse de la raya. Es probable que de ahí venga lo de rayado, ¿sí? No, pues qué rayado, te rayaste, es decir, te pasaste de la raya, Te ¿no? excediste, te ¿No? propasaste. Como te excediste, te propasaste. Luego viene Hecho la Raya, que también es Bueno, muy esa de es bien México. bonita. Que Hecho la Raya es ir muy deprisa. Ay, pues, Ahí sí, no sí, sé sí. cómo ¿Y estás. ese por qué? Yo Te digo que es vienes por con los una cómics. raya, saliste como una raya. Bueno, Como un rayo, o porque dice- veas muy raro. O sea, como una recta. Claro, o por ejemplo, Joseph Campbell, en El héroe de las mil caras, en este gran libro sobre mitología universal, dice, el héroe es aquel que va en línea recta, como un rayo, ¿no? O sea, el héroe es el que se raya. Los que no somos héroes, ahí andamos dando vueltas en el camino de la vida, persiguiendo diferentes cosas. En cambio, el héroe es el que desde derecho ya sabe a dónde va, ¿no? Lo más que Entonces, no ese le es dijeron el a Joseph rayado. Campbell que los rayos no son rectos, que son unos Pueden chitos ser quebrados y se van por todos lados, Pueden como ser, más pueden. deshilachados. Que los Ahora está niños también- rayan los libros, dice, este niño me rayó el libro, ¿no? Sí. Poner a raya o mantener a raya, sin embargo, es estar dentro de los límites Voy a decir la establecidos según quién dichosa sabe quién. raya. La dichosa Ahí les va la definición. Vieja anticuada. No, perdón. No, vieja, vieja, coma, coma. anticuada. El adjetivo que buscamos fue usado por Leopoldo Alas, alias Clarín, para dar nombre a una ciudad ficticia que es un trasunto de Oviedo. Aparece de parte de Random House esta serie de Isadora Moon. En esta ocasión van a la escuela o van de campamento. Es una obra de Harriet Muncaster. Y bueno, pues son las aventuras de este vampirito tan simpático que hace las delicias de los jóvenes. Aquí está Isadora Moon. Bueno, para ustedes de Editorial Nostra, de Valentín Rincón, ilustrado por Alejandro Magallanes, leyendero, leyendas y relatos de misterio. Y también tenemos de Guillermo Fadanelli esta novela, Meditaciones desde el subsuelo, con claros ecos dostoyevskianos. Guillermo Fadanelli, siempre provocador e inteligente. Meditaciones desde el subsuelo es una cortesía de Editorial Almadía. Gran portada esa. Sí, buena portada, porque parece También toda es de rayada. Magallanes. El sector Magallanes Sí, bueno, pero es que además tiene... su contra. Viene con qué todo. maravilla. Viene con su doble rayada. Oye, triple. Bueno, Guau. doble. Está muy bien. Qué bonita. Bueno, Lau Gutiérrez nos pide que hablemos sobre Esculapio. No sé en qué sentido, si el personaje o qué. Es que Esculapio, bueno, se puede utilizar incluso la palabra Esculapio para referirse como decir, también es sinónimo de médico, como decir Así un es. galeno. Dice, este es un Esculapio, que es el elogioso, ¿no? Para ponerlo muy alto, porque pues un galeno era un médico que existió. En cambio, Esculapio pues es un personaje de la mitología griega, que claro, los griegos pues hablaban o pensaban que había sido un personaje histórico, que por supuesto no lo es. Esculapio, curiosamente la palabra quiere decir en griego antiguo el
el incesantemente, si no recuerdo mal, el incesantemente amable, ¿no? Este personaje es el dios de la medicina, aunque desde un punto de vista simbólico, pues los atributos de los dioses se enciman, ¿no? Entonces Apolo también es un dios de la medicina, pero Esculapio pues es su hijo, ¿no? Es su ¿No hijo, sería entonces, más bien casi un héroe, más que un dios, Esculapio? bueno, es un Estrictamente. dios en el sentido de que se convirtió en una divinidad para los Exacto. griegos. Pero pasó de ser héroe al morir, lo claro, convierten en dios. pero ¿no? es un poco como el caso de Hércules, ¿no? O sea, Hércules realmente También, no existió, pero digamos mitológicamente se consideraba que había vivido en la época de los argonautas y que luego había sido divinizado. De hecho, son los únicos dos héroes que yo conozca que después son divinizados. Son divinizados, exactamente. Los otros héroes son mortales. Son digamos, ¿no? mortales, claro, pero que realmente se convirtieron en una divinidad, que están en el cielo y todo. Bueno, el chiste es que el culto a este héroe dios, ¿no? El culto a este héroe dios, Robert Graves y muchos historiadores del mundo griego nos dicen que proviene realmente de antiguos cultos muy, muy primitivos, neolíticos, relacionados con la serpiente, ¿no? Con la serpiente y con el sentido de la serpiente que existe en todas las culturas del mundo, de la serpiente como cambia de piel, pues la serpiente es un símbolo de supervivencia, de inmortalidad, de renovación, pero además la serpiente como pica, y la mayor parte, no todas las serpientes son venenosas, pues el veneno en cierta dosis, los venenos curan y en otra dosis matan, ¿no? Entonces, pues está siempre la serpiente asociada con la androginia por su forma, con el primitivismo, con la tierra, con el agua, porque viven en el agua, ¿no? Y entonces la serpiente pues tiene que ver con la vida, con la muerte, con el control de la vida y la muerte. Y nos Como dicen... aquí en Mesoamérica. Como en Mesoamérica. Es una como deidad en- tónica, se dice, con C, tónica. de la tierra, ¿no? Tónica. Qué entonces, tónica, qué tónica. Tónica. Tectónica, ¿no? Bueno, el asunto es que este culto a la serpiente estaba asociado, como todos los cultos antiguos, a las divinidades femeninas y fue, según algunos historiadores, fue como se apropiaron de los lugares de culto de esta divinidad originalmente asociada a una diosa, esta divinidad serpentina, se apropiaron los sacerdotes de los dioses masculinos y lo convirtieron en Esculapio, ¿no? En Esculapio, entonces, el báculo ese que tiene la serpiente es de Esculapio. es el de Eso se Esculapio. llama un caduceo. Un caduceo. Un caduceo que también Caduceo, el para dios, apuntar. Dionisos Baco, que por supuesto tenía un cetro que también a veces aparece con las serpientes. Dionisos se le llamaba Báculo por Baco, pero el nombre normalmente caduceo se refiere a que El caduceo. fálicamente el falo de muchas divinidades era representado como una cruz como alargada, y justamente en la Biblia, ¿no? En la Biblia pues hay un culto de Moisés a la serpiente muy antiguo, y entonces la serpiente pues tenía ese mismo culto de Moisés, y bueno, el culto a Esculapio se dio en Epidauro, fundamentalmente en el centro de Epidauro, y cuando se extendió a Roma, los romanos le llamaron Esculapio, Bien. los otros le llamaban Me piden que vayamos a un Vamos, corte. Asclepios, ¿no? A un Asclepios. Vamos a un corte. tipo cruz. Estamos de regreso en La Dichosa Palabra, seguimos avanzando en el mes de diciembre y seguimos aquí en este programa hablando todavía de Esculapio. Bueno, los romanos adoptaron inmediatamente a esta divinidad que se llamaba Asclepios para los griegos, y que por cierto, curiosamente, la etimología en latín lo asociaron los latinos a algo que cuelga por asociación al muérdago de los celtas. En fin, pero cuando lo adoptaron los romanos, dicen que porque llegó una serpiente y se detuvo en la isla
Tiberina, que es la isla que está al centro del río Tíber, ahí en Roma, y se creó, por lo tanto, ahí un templo de culto a Esculapio, que lo curioso es que hasta el día de hoy hay un hospital ahí, un famoso hospital que ha estado toda la historia, desde la Edad Media y todo, y pues porque la isla pues estaba dedicada a este dios de la medicina. Los habitantes de Epidauro, donde hay un teatro increíble, que es uno de los teatros con mejor acústica que sobrevive del mundo griego, tenían un mito sobre el origen de Esculapio, y en otros lugares en Tesalia tenían otros mitos sobre el origen. Pero en fin, fue una divinidad muy querida, muy adorada, muy venerada, y por su dimensión, pues increíblemente importante para un mito tan simple que tenía. Sí. Ahora, preguntabas tú respecto al báculo y bueno, por supuesto, Hermes, el dios Hermes, tiene también un báculo, y normalmente se dice caduceo, que es el de Dionisos, Pablo, que tiene sí, perdón. un palo que acaba en una piña. Ese es el caduceo, y a veces tiene unas cintas, el caduceo específicamente, ¿no? Okay. No, yo solamente quería añadir que de hecho las últimas palabras de Sócrates aluden a este Asclepio. Lo último que dijo Sócrates cuando le dan la cicuta y empieza a morirse de la punta de los pies, y le empieza a quedar tieso hacia arriba, es Critón, acuérdate que le debemos un gallo a Asclepio, seguramente haciendo referencia a algún tipo de sacrificio que tenían que hacerle al dios de la medicina. Es una frase que ha dado muchísimas cosas que hablar, muchísimas elucubraciones de por qué las últimas frases de Sócrates, según Platón, fue eso de le debemos un gallo. Una promesa, Yo quiero una ir a promesa esta... religiosa de un Pero es culto, curioso, un cuando te tributo. estás muriendo, darle un sacrificio al dios de la medicina, cuando te estás Sí. A felpando. lo mejor le Es debía, extraño, ¿no? le debía una dinero. consulta. Sí, Le debía algo una le quedó. Sí, sí, una consulta. Tengo muchas ganas de hacer esta pregunta que hizo Melissa. Me intriga y me interesa especialmente porque dice, ¿cuál es el idioma más diferente que existe al español? Yo no sé cuáles van a ser los criterios que vamos a considerar en esta mesa, Parámetros de referencia. pero yo quiero saberlos. ¿Cuál es el idioma más diferente? No, Fonéticamente, pues la verdad, quién sabe. ortográficamente. O sea, no creo que haya una respuesta objetiva que pueda darse a eso, pero habría muchísimos candidatos a idiomas muy, muy diferentes de la lengua Atendiendo a un española, montón de incluso criterios. aquí. Y de hecho el español está, digamos, curtido de esas diferencias porque incluso, bueno, aquí obviamente cuando llegaron los idiomas en Mesoamérica o en Sudamérica eran completamente distintos al español. Pero los propios españoles convivieron con el árabe, que es un idioma muy diferente, o con el vasco, que es otro idioma también de un origen totalmente distinto. Pero digamos, solamente para poner un ejemplo de qué tan diferente podría ser la lengua, me gustaría recordar lo que cuenta Daniel Everett, que es un lingüista y un misionero que estuvo en muchas partes del mundo, entre otras en el Amazonas, y tiene un libro muy simpático publicado por Turner, creo que se llama, a propósito de las serpientes, creo que se llama No te duermas que hay serpientes o algo así, que es muy divertido porque mientras va intentando sobrevivir a lo que ocurre en el Amazonas, va también estudiando el lenguaje de los pirajá. Y solamente para que nos demos una idea, en esta lengua de esta tribu del Amazonas que se llaman los pirajá, solamente hay 3 vocales y 8 consonantes. Pero eso si eres hombre, porque si eres mujer, dices las mismas palabras, pero con solo 7 consonantes y las mismas 3 vocales. O sea, tienen una consonante que no pueden usar. Las mujeres no. Una No es que el es único masculina. caso de lengua donde las mujeres tienen restricciones que los hombres no tienen para Guau. hablar, Claro. pero son muy raros. Pero ya, digamos, de entrada eso ya nos parece rarísimo, ¿no? Y si solo tienes 3 vocales y 8 consonantes, o 7 consonantes si eres mujer, pues digamos, ¿cómo le haces para explicar muchas ideas diferentes con tan poquitas letras? O Y tan poquitos fonemas, fonéticamente, más claro. bien. Y el problema, dice Everett, es muy simpático, él dice, bueno, recordemos que una computadora solamente usa 2 letras, si quieres verlo así, y puede ser cosas súper complejas. Claro, nuestro cerebro no es como el de una computadora, y nosotros necesitamos, en general, mayor variedad fonética. En español, pues tenemos cerca de 40 sonidos, ¿no?, diferentes. Entonces, ahí ya hay un problema. Pero encima de todo, las consonantes no cambian el sentido de las palabras. Es decir, en español, toro y moro, o perro y berro, son completamente diferentes. Claro.
En Pirahã, no. Las consonantes pueden variar casi infinitamente y lo único que importa es la musicalidad con la que van diciendo las cosas. Entonces, las consonantes no cambian el sentido de las palabras, cosa que es Insólito. insólita. Sí. Insólita, ¿no? Digo, lo cual implica como una organización porque- mental de la realidad Completamente absolutamente diferente. Que eso puede Y tiene- ser una de las diferencias Ese con es el un buen español. El criterio. español, por Sí. ejemplo, me parece que es de los idiomas que más se apega a la fonética, a la escritura. Es decir, Sí. si uno sabe leer el español, puede pronunciarlo sin demasiadas Sí, 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 dificultades. sí. Hay por ahí una G y una C que cambian a veces. Pero hay idiomas con muchos más fonemas. En Vietnam creo que usan Sí. como 80. Sí, En muchos bueno, idiomas ah, tónicos se Los- usan los muchísimas idiomas tónicos, variaciones. eso es lo que todos hacen, los, ¿no? todos los Y luego idiomas las- sino-tibetanos, los idiomas sino-tibetanos que son idiomas monosilábicos, necesariamente tienen tonos, porque Claro. si no, no habría tantas sílabas. Y por ejemplo, lo que estabas diciendo, tú Pablo, de lo femenino y lo masculino, por ejemplo, en tailandés, si una mujer dice gracias o un hombre dice gracias, o si tú dices hola, o si tú dices qué tal, si lo digo yo o lo dices tú lo tienes que decir distinto porque eres mujer, lo cual es muy chistoso. Y bueno, y también pues las vocales, nosotros nada más tenemos 5, en cambio en todos los idiomas del sudeste de Asia hay normalmente entre 30 y 40 vocales, porque tienen tonos. A lo que voy es que eso pues, Y el hace abecedario ni increíblemente siquiera es el diferente mismo, o sea, la esta Es el escritura- problema también de Ah, las lenguas indígenas aquí, Sí, que claro. la transcripción fonética Con es caracteres latinos. hay diferencias. Entonces, cuando, por ejemplo, no sé, publican algo en una edición bilingüe, idioma indígena y en español. Nosotros lo hemos eh, hecho en la revista de este país. Muchos hablantes de ese idioma indígena no lo pueden leer porque la transcripción es distinta. O la duración de los sonidos también es Es que no muy lo puedes diferente. transcribir todo. Una vez Humberto Acabal, poeta quiché, estábamos brindando y le digo, ¿cómo se dice salud en tu idioma? Me dice tija. Y le digo, pues tija. No. Y me dice, no, acabas de decirme, no quiero compartir contigo nada, porque dijiste tija y es tija. Y yo Y dije, es completamente caray, distinto. es completamente tija. distinto. Pero fíjate, aún en español hacemos, dependiendo de nuestra entonación, cambia completamente claro, el sentido sí. de las frases. No es lo mismo decir, está Pedro, que decir, está Pedro. O sea, la entonación cambia completamente las cosas. Uno es una respuesta, otro es una pregunta, ¿no? Entonces, la entonación siempre sigue siendo importante, incluso en lenguas no tónicas como la nuestra. Ahora, déjenme contar otra cosa simpática y rarísima de los Pirahã, que es que no tienen número. Es decir, no hay ninguna diferencia entre el plural y el singular. No hay ni singular ni plural, Cuando ni puede decir tienen una persona números. o 5 personas se dice igual. Pero no solo eso, sino que tú, si por ejemplo una frase como el niño tiene miedo a los extranjeros, puede ser también los niños tienen miedo al extranjero, Sí. o el niño tiene miedo al extranjero, o los niños tienen miedo a los extranjeros. Es decir, Sí. no hay ninguna diferencia. Cuando Porque- el esposo llega y dice, me eché una copa, puede haberse echado varias, ¿no? En Pirajá está muy Y él bien. está Nadie diciendo sabe la cuál. verdad. Ni en español, ¿no? Oye, hay una cuestión también de estructura gramatical que en español es como muy fácil también decir sujeto, verbo y predicado, aunque cambie un poco luego en el orden de la oración. Pero, por ejemplo, el alemán, que es uno de los idiomas más difíciles de interpretar en la traducción simultánea, por ejemplo, desde el español, es muy difícil porque para poderlo traducir uno tiene que esperar al final de la frase en alemán para poderla poder decir en decirlo. español. Ahí va el verbo. Y hablando, por supuesto, de diferencias, qué duda cabe que los alfabetos son diferentes, son unas diferencias, pero por ejemplo en japonés, en chino, que hay estas, no sé cómo se llaman, Sí, los- caracteres, los que ideogramas. es Ideogramas. una idea, es una idea. Ideogramas, sí, Entonces los dependiendo del kanjis, caso. por ejemplo, implican una idea. Eso es una estructura gramatical completamente diferente de hablar, de pensar, de decir, Sí. de ver la vida, que tiene que ver con diferencias con el español. Pero mándenos sus sugerencias, estamos en las redes sociales y estamos deseosos de leerlos. Nosotros estamos deseosos de decirles la dichosa palabra de esta noche, que es vieja, anticuada. El adjetivo que buscamos fue usado por Leopoldo Alas, Clarín, para dar nombre a una ciudad ficticia, que es el Trasunto de Oviedo. Para aquellos que nos digan qué maravillosa y bonita palabra estamos buscando esta noche, Pablo, tenemos los Que siguientes. además libros. viene de una gran novela, la verdad. La verdad. Tenemos, entre otras, esta obra de teatro del inolvidable J.K. Chesterton,
que lleva por título El juicio del Dr. Johnson. Esta delicia es una cortesía de Sexto Piso. Y bueno, para ustedes, de un obsequio de la UNAM, ni más ni menos que las novelas ejemplares de Don Miguel de Cervantes Saavedra. Y tenemos también esta colección, un libro de esta colección que edita el Colegio Nacional, que es la colección Opúsculos, realmente muy atractiva. Es un libro sobre derechos humanos de José Ramón Cosío Díaz. Un saludo a este ministro que es muy bueno, la verdad. Sí. Y que forma parte de la colección de libros de canasta, que se venden en una canasta, tal cual como tacos. Hay libros ahí también. Yo por fin quiero decir mi pista, porque quiero decirles que la dichosa palabra de esta noche es la primera palabra de un grupo de rock de Madrid, ¿Ah, sí? que termina por Morla. Y hasta ahí Ya, voy a ya, decir. ya, ya. ¿Esa es la pista para la dichosa Sí. palabra? Así Yo que pensé que rockeros, ibas a aludir a la regenta, pero no. Pues sí, pero eso es para los entendidos ya en literatura. Ok. Nosotros cuando nos dicen qué libros recomiendan, nos hacen ponernos en un brete porque de repente queremos recomendarles tantos que es muy difícil, pero Germán hoy les tiene una recomendación que van a ver a continuación antes de irnos a un corte. Alain Danielou, Mientras los dioses juegan. Este fabuloso libro de este gran investigador de las religiones francés es un libro que esperábamos desde hace mucho tiempo. El libro se llama en francés La fantasía de los dioses y la aventura humana. Un libro muy polémico, un libro que ha sido considerado un enfoque tan verdaderamente diferente de todos los otros que se han hecho sobre el hinduismo, que sorprende porque Danielou, primero gran investigador, objetivo, científico, se sumergió en la India y terminó siendo una especie de hinduista, un occidental que se volteó y logró ver desde la profundidad del esoterismo de la India las raíces del shivaísmo, la religión original, primitiva de las civilizaciones del Indo. Este libro, extraordinariamente editado por Editorial Atalanta, nos brinda de una manera fácil, sencilla, cuestiones cosmológicas, cuestiones metafísicas, cuestiones simbólicas del hinduismo que no encontramos prácticamente en ningún lugar con este enfoque tan realista y tan hinduista, que no es lo típico de nuestros enfoques occidentales. Un libro verdaderamente que les cambiará la manera de ver el Oriente y por lo tanto a ustedes mismos, occidentales, para estar en su biblioteca. Continuamos aquí en La Dichosa Palabra y nuestra pregunta en las redes sociales era acerca de títulos de libros que por sí mismos son hermosos. Y curiosamente nos llega una pregunta que me parece que está en las antípodas, porque el buen Daniel Telles nos pide que hablemos del origen de la palabra sobaco. Qué curiosa es la curiosidad de la gente. Pero es curioso además cómo se usa esa palabra, porque la gente piensa que es una vulgaridad decir sobaco No. y que en su lugar habría que decir axila, como si axila fuera la elegante y sobaco la vulgar, la coloquial. Y en realidad son sinónimos auténticamente, los dos se pueden usar sin ningún rubor ni ningún olor. Y bueno, pues sobaco lo que pasa es que es la concavidad que une la parte final del brazo con el cuerpo. O sea, la axila. La axila, esa. No es coloquial, es una palabra que se puede usar Ok. perfectamente, no hay que zapear a nadie si la usa. Suena muy fuerte. Sí, y suena feo, a mí no me gusta. A mí no me gusta como No me suena. gusta. A mí sí, Bueno, hay además les voy a desodorantes, decir. Digamos, Fíjate que con Ominas estéticamente me gusta. compartiría contigo esa parte, porque hay muchas, no hay un origen cierto, no hay un origen, digamos, asentado, hay algunas teorías, todas tienen su razón de ser. Digamos que también, fíjate, ahora no sé si te va a gustar más esta segunda acepción de sobaco y de axila, que es el ángulo que forma digamos, una ramificación, una hoja con el tallo de una planta.
Muy Es bonito. precioso. O sea que las plantas también tienen Tiene sobaco. sobaco Sí, y sí, sí, axila, es lo mismo porque también ahí No me son- huele son- mal, caray. Y luego se nombra de un pez que desconozco, así que no tengo nada que decir respecto a este pez, pero hay un pez que se llama sobaco. Entonces, si alguna vez tú ves un sobaco en la carta, en el menú, Sí, pero se llama así cuando está podrido. Porque Bueno, pero huele muy mal. curioso. hay una pero etimología esperen, que sí tiene que esperen, ver esperen, con el esperen, mal esperen, olor. esperen. Yo no me meto Paciencia. en el meollo. Corominas dice que es un cruce entre subircus, y el ircus es el chivo, entonces haciendo alusión a el olor del chivo, y a subala, que es debajo del ala, tal cual sub es por debajo de. En muchas ocasiones esta derivación fue de sub a so, y entonces ahí vendría a decir que debajo del ala tienes un chivo. Está bien. Está bien. Recuerda es un que poco rara. tu músculo es un ratón, aquí abajo tienes un chivo, todo tú eres una bestia, digamos. Un Pero el conjunto chivo, de, el chivo hay una este, alusión al mal olor. al Bueno, chivo. pensemos Claro, que en cambio, la estamos axila no. hablando del mundo En la del axila no latín hay y no hay. asociación al mal olor. en la axila. Yo digo que eso es una cosa que nos hacemos en la cabeza porque axila y sobaco no tienen ninguna alusión a nada de los olores. Yo digo que es una Pues cosa el que uno chivo, tiene. que el chivo hueles a sí, chivo. Hasta Pues sí, se pero dice, etimológicamente a nadie los- está a los pensando en adolescentes. sub y sob. Pero Bueno, el de entrada, chivo de no entrada, tiene por qué oler mal. históricamente, el sobaco huele mal desde hace poco tiempo, porque antes no olía mal. Era parte de tus humus. Sí, hay una famosa carta de Napoleón donde le pide a Josefina que Sí. no se cambie la ropa porque quiere llegar a olerla. Bueno, Después Eso es de- María José. En Hay el otro- Cantar de los A ver, ahí va. Cantares. Sí, le Hay dice a más, la hay más. Sulamita, ¿no? Hay uno que dice que viene de su bracha, braquia, en el caso del italiano, brazo es braquia, porque son dos Cs y una H, entonces eso se lee como una K, y su braquia es debajo del brazo, tal cual, o subarcus también, que Bajo del arco, debajo del arco. como en las plantas. Y que fonéticamente ya suena más parecido a sobaco, si te fijas. Sí, Bueno. ahí Subarcus, está peor, subbraquio, debajo del arco. ¿Qué tal si es el arco del triunfo? Sí. o el arco. Bueno, hasta ahí les puedo decir de sobaco. Yo no, o sea, Es curioso, recomendaría pero el uso. yo he visto poemas donde se elogia la axila de la musa, Pero has pero visto- nunca se elogia el sobaco de No, la pero sí, Ahí sí tienes hay un tema. décimas, no la puedo recordar ahorita exactamente, pero hay una décima donde hace alusión al sobaco. Obviamente es una décima satírica y Sí, atacando. bueno, yo mencionaba que en el Cantar de los Cantares, Sí. Salomón, o el supuesto autor, le dice a la compañera, tus la Sulamita. olores superan a todos tus perfumes, como un elogio. ¿Qué quiere decir? Que, Sí, sí, que sí. el olor corporal, Sí, sí, sí. pues, gustaba con la mezcla. Pero Tú misma yo eres sí perfume siento, del perfume, Claro, se ha yo dicho siento muchas que en la veces, ¿no? raíz que tú dices de chivo, pues sí hay una conexión con el mal olor. Tú Pues ya sí, entras pero a un nadie gimnasio y sabe la dices, raíz huele de a chivo. Teniendo en cuenta que sea esa, porque te digo que todavía no está muy Bueno, claro, teniendo en asentada cuenta. ninguna, pero es curiosa. Sí, que el metro de París huele a chivo, ¿no? ¿Huele a chivo? En verano, ¿no? En agosto dicen que huele a Pero chivo. pues hay ahora muchos productos para hacer que el chivo. Bueno, tenemos tiempo para otra palabra, señor productor. Bueno, no sé, no es cortita, pero de todas formas, Javier Paredes nos pide que hablemos de alguien muy interesante, creo que ya hemos hablado de él también, de Bashevis Singer. A mí Bashevis Singer me cae muy bien. Gran escritor. porque lo que he leído de él me ha gustado siempre mucho. He leído un libro que se llama Una boda en Bronzeville. En su traducción, pues, lo publicó Bruguera. Y otro que se llama Un amigo de Kafka. Son cuentos. De novelas solamente he leído una que se llama Sosha. Los cuentos son siempre muy, muy, muy interesantes. No sé qué tienen el estilo Bashevis, que por lo general sus personajes son personajes judíos, porque es un escritor, bueno, nacido en Polonia, comienza a escribir en yiddish, luego ya escribe en inglés, gana el premio Nobel en 1978. Me acordé de una cosa. Hay uno de sus cuentos de La boda en Bronzeville que lo adaptaron para una película que protagonizó Barbra Streisand, que se llama Gentle, Ah, qué buena es. que es buenísima, que es de una mujer que quiere entrar a estudiar la Torah y todas las cosas sagradas que están prohibidas para que las estudien las mujeres. En ese contexto, no sé si eso sea cierto o no, sí, pero Pero sí se en la disfraza de película hombre. y en el cuento. Y entonces va ahí estudiando y
Hasta Bueno, que se y enamora. pasa lo que suele pasar cuando alguien se disfraza y esas cosas, ¿no? Ujú. Es Pero decir, sus un personajes- compañero se comienza a enamorar de Barbara Streisand disfrazada de Hombre. hombre y Híjole. entonces Es que sí, O sea, amorosamente siempre es muy complicado. Ahora, además es muy ágil como escribe, te Sí. atrapa muy rápidamente. Y yo creo que tiene este origen en el que su familia era muy religiosa y estaba muy conectada, con que iba a ser rabino él. Sí, sabe mucho. Está muy empapado de este mundo mágico, como mucha gente ha hecho el símil de la pintura de Marc Chagall y las obras de el Mago de Lublin, por ejemplo, Sí. y siempre tiene una manera de concebir la realidad como mágica y llena de desdobleces y de misterios, que por eso a veces también está muy adecuada para la literatura infantil y muchos de sus cuentos se prestan Hay un libro a la de magia cuentos del de niño, la Bashevis fantasía. que publicó Alfaguara, que es una muy buena selección y muy buenos cuentos. Tienes razón en esta cuestión. Muchas veces, por ejemplo, aparecen como diablos o cosas. Uno de los cuentos que recuerdo, el personaje piensa en sus amigos que han muerto y al final te das cuenta que él también ya ha muerto. Pero hay esta especie como de vasos comunicantes entre el mundo de los muertos y el de los vivos, muy rulfiano el asunto, que literariamente es muy, se requiere mucha maestría para lograrlo. Ujú. Entonces son cuentos muy, muy atractivos. Uno siente como que ha estado viviendo un mundo distinto, bueno, al menos en mi caso, por todos los rituales y eso que evocan ahí, pero muy, muy interesante, muy enriquecido. Sí, porque además siempre está en contacto con la realidad, pero porque no es un mundo nada más maravilloso y fantástico, sino es esta interconexión que él hace de una manera extraordinaria. Sí, pues está también todo el exilio judío en Nueva York, en sus Exacto. novelas, etcétera, ¿no? Sí. Quiero mandar también un saludo a Juan Sánchez, que para mí es el gran evangelista de la obra de Bashevis Singer, dicho sea entre paréntesis. Nada más, nada más. Vamos a dar la dichosa palabra de esta noche. Era la siguiente: vieja, anticuada. El adjetivo que buscamos fue usado por Leopoldo Alas Clarín para dar nombre a una ciudad ficticia que es un trasunto de Oviedo en su novela La Regenta. La respuesta, dice Lau, que es un grupo de rock. Vetusta Morla. Ah, bueno, yo no sabía. ¿Cómo se No, llama el grupo de rock? Vetusta Morla. Vetusta Morla. Ni Escúchalo. idea. Escúchalo. La respuesta era nada más Vetusta. Con ¿Sale? razón, tantos madrileños nos escribieron ganándose los libros. Cantando. Bueno, se acercan las Navidades. Qué frío hace hoy, por cierto. Hace mucho frío. Estamos No congelados. aguanté el saco. Diviértanse, pero cuídense mucho. Esto ha sido La Dichosa Palabra. Todavía nos vemos dentro de 8 días. Sí. Sí, así es. Eduardo Casar, Laura García, Germán Ortega. Pablo Villosa. Muy buenas noches. Hasta pronto.